Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos por aquí, mi gente linda! De verdad, cada vez que veo esa comunidad creciendo, mi corazón da un vuelco. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de esas pequeñas alegrías que nos recargan la batería y, por supuesto, con esa dosis necesaria de chismecito turco que tanto nos gusta. Porque, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a una buena telenovela en la vida real? Y es que hoy, precisamente, vamos a desmenuzar uno de esos dramas que nos mantienen pegados a la pantalla, pero esta vez sin necesidad de subtítulos. Hoy nos adentraremos en un universo donde la belleza, el talento y sobre todo, las especulaciones amorosas son los protagonistas. Ya lo intuyeron, ¿verdad? Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de la pareja que revolucionó Turquía y que sigue dando de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que me tire de cabeza al mar de rumores, quiero aprovechar este rinconcito virtual para recordarles lo importante que son para mí. Si disfrutan de estas charlas informales, de estos análisis profundos, bueno, a veces no tan profundos, pero siempre con cariño, si les gusta enterarse de las últimas novedades de sus actores favoritos y de las series que nos hacen suspirar, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, no muerde y me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresquito cada semana. Y por supuesto activen la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola actualización. Y por último, pero no menos importante, dejen su like si les gusta lo que van a ver. Es como un abrazo virtual que me dice, sigue así, amiga. Así que con todo el amor del mundo, les agradezco su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es una verdadera bomba, una noticia que ha explotado en las redes sociales, que ha generado debates acalorados y que, para ser honesta, a mí también me tiene dando vueltas en la cabeza. Como ya saben, la telenovela Hande y Kerem tiene más capítulos que Mil y una noches, pero este último giro de guión es, sin duda, uno de los más impactantes. La noticia que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento turco, y más allá, este 21 de febrero de 2025 es. Redoble de tambores con toda la intensidad que puedan imaginar, la confirmación de nuevos proyectos individuales para ambos. Y no se trata de cualquier cosa. Estamos hablando de proyectos que podrían marcar un antes y un después en sus carreras, proyectos que los podrían catapultar a la estratosfera del estrellato internacional. Empecemos por la reina, por la diosa, por la mujer que nos roba el aliento con cada aparición, Hande Erçel. A ver, Hande es un nombre que resuena con fuerza en Turquía y que cada vez se escucha más en el resto del mundo. Desde su irrupción en la escena, nos ha cautivado con su belleza innegable, su talento inmenso y su carisma arrollador. La hemos visto crecer, la hemos visto evolucionar, la hemos visto experimentar con diferentes roles y la hemos visto convertirse en un ícono de la moda y la belleza, una verdadera inspiración para millones de personas. Y ahora, después de un tiempo relativamente tranquila, aunque siempre presente en eventos de alfombra roja y colaboraciones con marcas de renombre, Hande está lista para volver a la carga con un proyecto que, según mis fuentes, que son más fiables que el horóscopo chino, la sacará completamente de su zona de confort. Agarren sus sombreros, porque aquí viene la noticia bomba. Se dice, se comenta, se rumorea, y aquí es donde entra en juego mi red de informantes VIP, que Hande ha aceptado protagonizar una serie dramática de época. Sí, lo escucharon bien. Drama de época. Imaginen a Hande con esos ojazos que derriten el hielo, luciendo vestidos largos y elegantes, peinados elaborados que evocan tiempos pasados y adentrándose en un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados a verla. Un mundo de salones de baile, conspiraciones palaciegas y amores prohibidos. La serie, cuyo título aún se mantiene en secreto bajo 7 llaves, pero les prometo que en cuanto lo descubra, seré la primera en romper el silencio, estará ambientada en la Estambul del siglo XIX, una época fascinante de grandes cambios sociales, políticos y culturales. Una época de opulencia y decadencia, de modernidad y tradición, de intrigas y pasiones desbordadas. Hande interpretará a una joven aristócrata, una mujer de la alta sociedad que se ve envuelta en una trama de secretos familiares, conspiraciones políticas y amores que desafían las convenciones sociales. A ver, analicemos esta noticia con lupa, como si estuviéramos descifrando un antiguo jeroglífico. Hande en un drama de época es algo que sinceramente nunca se me habría pasado por la cabeza. La hemos visto brillar en comedias románticas.
Ese que nos hacen reír a carcajadas en dramas contemporáneos que nos tocan el corazón y hasta en thrillers que nos mantienen al borde del asiento, pero nunca en un proyecto de esta magnitud. Y precisamente por eso es que me parece tan interesante, tan arriesgado y tan prometedor. Creo que esta es una oportunidad de oro para que Ande demuestre su versatilidad como actriz, para que nos muestre una faceta completamente nueva de su talento y para que conquiste a un público que quizás no la conocía. Además, el simple hecho de que la serie esté ambientada en el siglo XIX significa que vamos a poder disfrutar de unos vestuarios espectaculares, de unos escenarios impresionantes que recrearán la opulencia de la Estambul de esa época, y de una ambientación que nos transportará a un mundo lleno de misterio y romanticismo. Ya me la imagino a Ande luciendo esos vestidos con encajes delicados, con volantes elegantes, con esos peinados elaborados que resaltan su belleza natural. Va a ser un verdadero espectáculo visual. Un festín para los ojos. Pero más allá del aspecto visual, que obviamente es importante, lo que realmente me emociona de este proyecto es la posibilidad de ver a Ande interpretando un personaje con mucha profundidad, con muchas capas. Un personaje que tenga que lidiar con dilemas morales complejos, con conflictos internos desgarradores y con situaciones extremas que pondrán a prueba su fortaleza. Creo que este tipo de roles son los que realmente permiten a los actores demostrar de lo que son capaces, los que les permiten conectar con el público a un nivel más profundo, y los que les brindan la oportunidad de dejar una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Y estoy segura, con toda la fe del mundo, de que Ande va a estar a la altura del desafío. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para su carrera? Pues yo creo que significa un paso adelante gigantesco. Ande ya es una estrella consolidada en Turquía, una actriz admirada y respetada por su talento y su dedicación. Pero este proyecto podría abrirle las puertas a un público internacional más amplio, a un público que quizás no la conocía pero que se rendirá ante su encanto y su capacidad actoral. Los dramas de época suelen tener mucho éxito en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video, y también suelen ser muy bien recibidos en festivales de cine de renombre. Así que no me extrañaría ver a Ande nominada a premios prestigiosos y recibiendo el reconocimiento que se merece por su arduo trabajo. Y ahora, prepárense para el siguiente bombazo, porque vamos a hablar de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. A ver, Kerem es otro actor que ha sabido ganarse el cariño del público con su personalidad arrolladora, su sentido del humor contagioso y, por supuesto, su talento innegable. Lo hemos visto interpretar diferentes roles, desde el galán de telenovela que nos hace suspirar hasta el héroe de acción que nos mantiene al borde del asiento, y siempre nos ha demostrado que es un actor versátil, comprometido con su trabajo y capaz de adaptarse a cualquier desafío. Pues bien, la noticia que involucra a Kerem es aún más sorprendente que la de Ande, si eso es posible. Resulta que Kerem ha decidido dar el salto a Hollywood. Sí, señoras y señores, lo escucharon bien. Kerem Bürsin en la meca del cine. Imaginen a Kerem codeándose con las estrellas de Hollywood, desfilando por alfombras rojas, participando en entrevistas con los medios más importantes del mundo y protagonizando películas de acción con presupuestos millonarios. Es un sueño hecho realidad. Un sueño que muchos actores anhelan, pero que solo unos pocos privilegiados logran alcanzar. Según mis fuentes, que repito son tan confiables como el café turco que me tomo cada mañana, Kerem ha firmado un contrato con una importante productora de Hollywood para protagonizar una película de acción de alto calibre. La película, cuyo título también se mantiene en absoluto secreto que manía de guardarse los detalles importantes, será un thriller de espías ambientado en diferentes ciudades del mundo, desde las calles laberínticas de Estambul hasta los rascacielos imponentes de Nueva York. Kerem interpretará a un agente secreto, un hombre con un pasado misterioso y habilidades excepcionales, que tiene que detener una amenaza global que podría poner en peligro la paz mundial. A ver, Kerem Bürsin como agente secreto. Me encanta. Creo que este rol le va como anillo al dedo. Kerem tiene el físico, la actitud y el carisma necesarios para interpretar a un personaje de este tipo. Además, ya lo hemos visto en roles de acción en Turquía, donde ha demostrado su habilidad para realizar escenas de lucha coreografiadas, para manejar armas de fuego y para conducir vehículos a alta velocidad. Así que sabemos que tiene las habilidades necesarias para desenvolverse en este género. Pero más allá de eso, lo que me parece más interesante de este proyecto es la oportunidad que le brinda a Kerem demostrar su talento a un público internacional. Hollywood es la meca del cine, el lugar donde nacen las estrellas y donde se crean las historias que inspiran a millones de personas en todo el mundo.
Participar en una producción de este tipo es una oportunidad única para darse a conocer a nivel mundial, para construir una base de fans sólida y para abrirse camino en la industria cinematográfica más competitiva del planeta. Además, el hecho de que la película sea un thriller de espías significa que vamos a poder disfrutar de escenas de acción espectaculares, de persecuciones a alta velocidad que nos dejarán sin aliento, de explosiones que sacudirán la pantalla y de todo lo que hace que este tipo de películas sean tan emocionantes. Ya me imagino a Kerem conduciendo coches a toda velocidad, saltando de edificios con una agilidad impresionante, peleando contra villanos despiadados y utilizando gadgets de última generación para completar su misión. Va a ser pura adrenalina. Un verdadero espectáculo para los amantes del género de acción. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para su carrera? Pues yo creo que significa un cambio radical, un punto de inflexión que podría transformar su vida para siempre. Kerem ya es un actor reconocido en Turquía, un hombre admirado por su talento, su carisma y su compromiso con su trabajo. Pero este proyecto podría catapultarlo al estrellato internacional, convertirlo en una de las nuevas caras de Hollywood y abrirle las puertas a producciones aún más grandes y ambiciosas. Si la película tiene éxito, Kerem podría convertirse en uno de los actores más solicitados de la industria cinematográfica, participar en películas de superhéroes, en sagas de ciencia ficción o en dramas de época con directores de renombre. Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la trama se complica y donde las especulaciones empiezan a volar como mariposas. ¿Recuerdan que les dije que esta noticia me había dejado pensando mucho? Pues bien, la razón principal es la siguiente: ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem como pareja? Bueno, como pareja en la imaginación de sus fans, claro. A ver, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada, y muchos de sus fans, me incluyo, siguen soñando con una reconciliación, con la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. Pero ahora, con Hande embarcándose en un drama de época y Kerem dando el salto a Hollywood, la pregunta que todos se hacen es: ¿tendrán tiempo para el amor? ¿Podrán mantener una relación a distancia con agendas tan apretadas? ¿O este es el final definitivo de su historia? ¿El último capítulo de esta telenovela que nos ha tenido enganchados durante tanto tiempo? Yo no tengo la respuesta a esas preguntas. Nadie la tiene en realidad. El futuro es incierto, impredecible y lleno de sorpresas. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí sé es que tanto Hande como Kerem son dos personas jóvenes, talentosas y ambiciosas que están persiguiendo sus sueños, que están luchando por alcanzar sus metas y que están dispuestas a sacrificar lo que sea necesario para lograr el éxito. Y eso es algo que hay que admirar, que hay que respetar y que hay que celebrar. Quizás sus caminos se vuelvan a cruzar en el futuro, quizás no. Quizás el destino tenga otros planes para ellos. Pero lo que importa es que ambos están enfocados en su carrera, que ambos están comprometidos con su trabajo y que ambos están decididos a seguir creciendo como actores y como personas. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Además, seamos realistas, la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. Ellos están constantemente expuestos a la atención de los medios, a la presión de los fans y a las exigencias de la industria del espectáculo. Es muy difícil mantener una relación estable en esas condiciones, es un desafío constante que requiere mucha madurez, mucha paciencia y mucho compromiso. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, quizás deberíamos centrarnos en apoyar a Hande y a Kerem en sus proyectos individuales, en celebrar sus éxitos y en admirar su talento. Ellos se lo merecen, han trabajado duro para llegar donde están y merecen todo nuestro apoyo. Y hablando de celebrar sus éxitos, me gustaría aprovechar este momento para desearles lo mejor a ambos en sus nuevos proyectos. Estoy segura de que van a brillar con luz propia, de que van a conquistar al público con su talento y de que nos van a sorprender con su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Mucha suerte, Hande y Kerem. Estamos ansiosos por ver lo que tienen preparado para nosotros. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que les he contado son rumores, especulaciones y noticias que he recopilado de diferentes fuentes. No hay nada confirmado al 100%, así que tómenlo con pinzas. Pero como siempre, les prometo que estaré atenta a cualquier novedad y que seré la primera en contárselas. Así que manténganse sintonizados y no se pierdan los próximos vídeos.
Porque como ya saben, aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis, opiniones y mucho más. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no se olviden de suscribirse, de darle like al vídeo y de activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les parecen estas noticias. ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Qué esperan de los nuevos proyectos de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Quiero leer sus opiniones. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que rían, amen, bailen, canten y sobre todo, no dejen de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos virtuales para todos.